Ay, perdón, se me fue la luz un momento. Les voy a subir los dos videos a YouTube, pero pues obviamente uno de 10 minutos y uno de 50. Vamos a ver rapidito entonces el, el, este, el contenido de esto. A ver, me voy a detener tantito mi grabación. Bueno, ahora sí, perdón, es que no, se me olvidó abrir mi otra presentación y en lo que la encontraba, pues no quería que estuvieran ahí media hora esperando que lo que la buscaba, ¿no? Entonces, bueno, me tardé como 5 minutos. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito del modelo. Entonces, lo que vamos a hablar es el modelo OSI. Entonces, para hablar de esto es necesario que hablemos del modelo de comunicación que se utiliza en la computación. Este, para iniciar, necesitamos hablar un poquito de la historia de lo que es una red. Entonces, para hablar de una red es necesario hablar de que dentro de una red contamos con dispositivos y todos los dispositivos que tenemos son independientes. O sea, ¿qué es esto? Vamos a pensar en una red normal como la de su casa. Si ustedes tienen internet en su casa, están creando una red pequeña, y en su red, si hay 3 teléfonos, pues cada teléfono representa un equipo. Si hay también una computadora, ya son 4 equipos. Si hay también una Smart TV, hay 5 equipos. Si hay un reloj de esos que también se conecta a internet, hay 6. Si su coche también lo hace, 7, y así se va haciendo más grande. Obviamente esto es una red pequeña, pero pues también podemos tener redes gigantes como las que hay en las compañías, ¿no? Donde no son 7 o 10 equipos, son 300, 400, 500, 1000, 1 millón. Por ejemplo, en la universidad, que la red es grande, pero no es excesivamente grande, este, debemos contar al menos con un equipo por cada docente. O sea, su teléfono celular ya son 350 equipos. Y si cada docente trae también una computadora, ya son 700, que es el máximo que le permite al docente. Es una computadora y un teléfono, ¿no? Para darle en la red. Pero si aparte ese docente, esas son sus personales, ¿no? Y si aparte ese docente tiene una computadora en su cubículo, porque puede pasar, entonces ya son, a lo mejor no todos la tienen, porque eso sí no es algo que a todos los docentes se les dé. Depende de su actividad. Pero a lo mejor ya son 100 equipos más o 200 equipos más, y ya tienes 800 más los administrativos, ya tienes 1000 más, más los laboratorios, ya tienes otros 500, ya tienes 1500, y así se va haciendo esto exponencial, y es una red que al fin y al cabo puede tener 60 megas, ¿no? Que es lo que tiene la universidad. Entonces imagínense, y toda esa red se tiene que gestionar y se le tiene que dar servicio a todos. Esa es la razón por la que no se le da internet a los alumnos más que en los laboratorios, ¿no? Porque nuestra red simplemente no lo soportaría, incluso con todos los bloqueos que tiene, porque obviamente la red no es para estar viendo videos en YouTube o estarse riendo de memes en Facebook, que todo eso está bloqueado. Entonces, este, si tú tienes una duplicación de equipos, si tus recursos también se están duplicando, porque pues, todo el mundo está pidiendo el mismo recurso, entonces al final lo que tienes es una inhabilidad. O sea, estás inhabilitado para comunicarte eficientemente y tu manejo de red se vuelve insuficiente. Para esto tenemos dos tipos de redes posibles: la LAN, que son siglas de Local Area Network, y son dispositivos conectados dentro de un área geográfica pequeña. O sea, por ejemplo, dentro de una casa, dentro de un espacio como lo es la universidad. Eso es una LAN, es una red de área pequeña. Y luego tenemos la WAN. La WAN es básicamente lo mismo que la LAN, pero en lugar de ser un área pequeña, es un área geográfica extensa. Por ejemplo, nosotros estamos conectados, vamos a hacerle cuenta, en Telmex, que es lo único que ofrecen aquí en Jicotepec. Estamos conectados al área geográfica de Tulancingo. Entonces nuestro WAN es Tulancingo. ¿Y quién decide eso? Telmex. Realmente no hay nadie más que lo pueda decidir. ¿Sale? Bueno, de ahí entonces, en general en la historia hemos tenido muchos tipos de comunicaciones para transmitir la información. Entonces, ejemplos clásicos: la conversación, que se hace de uno a uno o de uno a muchos. Las señales de humo. Digo, el clásico: tenías una fogatita, le ponías una manta mojada encima, la quitabas, salía humo.
te comunicabas como le hacían los indios en las películas. El lenguaje del cuerpo, esto no es que sepan señas, aunque obviamente también es. El lenguaje de señas que se usa sobre todo en la TV para cuando hace el presidente sus sus mañaneras o sus avisos, o el que se usa entre una persona sordomuda y otra persona. Yo no tengo ni idea de cómo se haga. En general, eso también es lenguaje del cuerpo, pero se refiere a más a lo que proyectas, ¿no? O sea, es el típico de cuando las personas están molestas, que cruzan los brazos, o que cuando están aburridas se empiezan a tocar la cara, o hay gente que cuando está nerviosa se empieza a morder un dedo, o se agarran así la cara, o se empiezan a sobar las sienes o las orejas. Bueno, aquí no puedo agarrar mi oreja porque me he puesto el headset. O se recuestan así como que abriendo los brazos y las piernas, como para demostrar ciertas posturas, ciertas, cómo se encuentran, ¿no? El código Morse, pues ese de puntitos y rayitas que se usaba muchísimo de manera naval, obviamente ya se usan radios. El teléfono, pues ahí sin nada que explicar, porque todo el mundo sabe lo que es un teléfono, porque prácticamente todo el mundo lo tiene. Voy a ver que esté grabando. Sí. Los sistemas de broadcast como radio, televisión, el clásico tele abierta, que ahora ya es digital terrestre, pero sigue siendo broadcast. O el radio, que ahorita últimamente está en una campaña muy grande de escucha tu radio y te dicen que en tu celular también puedes oír tu radio con los audífonos. Que es muy sencillo, literalmente es conectarle unos audífonos cualquiera como estos. Se los conectas y esto funciona de antena. Entonces todo este cuerpo funciona de antena y en base a eso oyes el radio, ¿no? Y bueno, por último, pero no menos importante, la internet como medio de comunicación, que es en lo que nos estamos enfocando ahorita, ¿no? Entonces, la comunicación tiene 3 características: la dirección, el medio y los protocolos. Ejemplo de dirección: ¿quién es el origen y quién es el destino de un proceso de comunicación? O sea, si yo les digo hola, yo soy el origen y ustedes son el destino. El medio: ¿dónde se desarrolla la comunicación? Si se hace a través de aire, a través de un cable, etcétera. Los protocolos: ¿cómo se logra que el proceso de comunicación sea efectivo? O sea, ¿cómo nos entendemos, no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Entonces, una conversación, un ejemplo bien claro. Hola, señor A, yo soy B. Yo estoy hablando a la otra persona, que es el señor A, y se está transmitiendo mi mensaje a través de ¿qué? De la atmósfera. Entonces hay un protocolo. ¿Cuáles son los protocolos? El lenguaje, o sea, estamos hablando en español. La velocidad, que le estoy hablando pausadamente y lo que tarda en viajar mi mensaje desde mi boca hasta la de la persona, hasta el oído de la persona que está enfrente. Y quién inicia y quién continúa. Un acuerdo, ¿sale? Es, yo inicié y el otro va a contestar, mucho gusto, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante tener todo esto, que es una actividad kinestésica, ahora ya viendo desde un punto de vista más de a nivel computacional. Entonces, la dirección de origen, dirección de destino, a esto se le llama IP. Bueno, depende del protocolo. El más clásico, sobre todo por internet, es el protocolo TCP/IP. Pero pues, esto les da una dirección que es numérica, que si un día quieren saberla, es bien sencillo. Se van acá, escriben CMD, abren su protocolo y escriben ipconfig. Y ahí está su dirección. En particular, mi dirección es esta, es la última. Esta es mi puerta de enlace. Mi dirección es esta. Digo, aquí no importa, esta dirección realmente no importa que la tengan, porque es móvil, ¿no? Pero digo, para que sepan cómo se saca, por si es necesario. ¿Por qué? Porque cuando necesitan entrar a su modem o demás, por ejemplo, yo quisiera hacerlo aquí. A ver, aquí en Edge. 192.168.168.254. Y al meter esta dirección es la de la puerta de enlace y es el modem. Esta dirección en particular es la misma en todos porque pues, este se llama home. Y les conecta a lo que le está dando internet, ¿sale? Bueno, y aquí pueden modificar cosas y demás. Pero pues no trata de eso la clase.
Entonces, dirección de origen, dirección de destino. Entonces, así se comunican. ¿A través de qué medio? De cable, por ejemplo, de fibra, que la fibra, por definición, también es un cableado, nada más que la fibra es de vidrio. Bueno, es un cableado de algún tipo de silicato, porque decir vidrio está mal, ¿no? Ustedes van a ser ingenieros y no es lo adecuado. Es un tipo de silicato que se llama fibra óptica y lo que manda es impulsos eléctricos a través de este silicato. Entonces, igual es un tipo de cableado, igual es un cable que va de un punto a otro, pero pues aquí cuando se habla cable siempre se refiere a uno al cable de cobre, ¿sale? O la atmósfera cuando hablamos de Wi-Fi, que ahorita vamos a ver la diferencia entre cable Ethernet y Wi-Fi. Entonces, ese es corto, entonces no se preocupen. De ahí tenemos el protocolo, que es a través de un formato y a través de un procedimiento, pero ahorita vamos a hablar de los tipos de formatos, nada más los quería mencionar así. Bueno, aquí está, aquí tenemos una PC, o sea, una computadora clásica, porque recordemos, digo, a lo mejor ustedes no están muy acostumbrados, pero en PCs hay, bueno, en computadoras de escritorio hay dos grandes tipos. Las PCs, que son las que funcionan con componentes compatibles con Windows o Linux, y las Mac, que son una cosa que usa la gente muy fresa, que no sabe mucho de computación, porque pues la gente que sabe de computación no usa Macs. La gente que usa, que diseña, como no sabe tanto de computación usa Macs, pero la gente que sabe mucho normalmente no usa Macs. Son bonitas y lo que quieran, pero son excesivamente caras y no lo valen. En mi muy particular forma de verlo, eso ya es de cada quien. A mí no me gustan los iPhones. Yo con ese dinero mejor me compraría un carrito usado por 30,000 pesos, 40,000 pesos de un iPhone. Estuviera yo loco para pagar eso por un teléfono. Pero si lo tienen, adelante. El problema es cuando la gente que no lo tiene quiere comprarse uno. Es un rollo. Pero bueno, entonces, pero no importa tu proveniencia, si eres PC o eres Mac, se pueden comunicar a través de protocolos y de paquetes de datos, ¿sale? Entonces hay diferentes tipos de medios, aquí están diferencias. Este es un cable coaxial. Este es el clásico cable coaxial de su antena de televisión, que también se puede usar para transmitir información, porque pues es lo que le llega, información a su tele. Este es un cable de cobre base 5 de TICnet. Este es el que se utilizaba hace un montón de años para mandar a internet a través del teléfono. Cuando sonaba pero y que no podías hacerle internet porque si conectaba el teléfono se colgaba. Pero de ahí lo que se usa hoy más en día es el UTP, que es un cableado trenzado de 6 cables de cobre que se utiliza para hacer redes locales sobre todo, pero es con el que manda la internet, por ejemplo Telmex. Y también últimamente ya está muy, muy usado los conectores de cable de fibra óptica. Particularmente aquí en Jico sí hay fibra óptica, pero no en todos lados. Por ejemplo, digo Jico como municipio, por ejemplo, hay en Dos Caminos, en Tierra Negra, porque pues, este militar tiene, y en Tierra Negra pues la universidad tiene, ¿no? De ahí pues hay en algunas secciones de Jico, pero pues no en todos lados. Y obviamente también se puede enviar a través de ondas de radio y microondas, ¿no? Tenemos el protocolo. Ay, aquí me he combinado. Protocolo es un conjunto de reglas y acuerdos que determinan el formato de transmisión de datos que crean comunicaciones de forma eficiente. O como quien dice, protocolo es, hay una serie de reglas que vamos a seguir los dos. Entonces, a través de esas reglas, lo que yo te mande tú lo vas a entender y lo que tú me contestes yo también lo voy a entender. Se acabó, ¿no? Bueno, y estas son las 7 capas del modelo OSI que ahorita les voy a explicar. Ejemplo de protocolos en transporte, en comunicación, en la sociedad. Digo, esto si hubiéramos tenido clase hubiera sido una tormenta de ideas, pero pues realmente se los voy a comentar yo, por ejemplo, algunos ejemplos. En transporte, ejemplos de protocolos, bien simple. ¿De qué lado avanzan los autos? Del lado derecho. ¿Por qué lado se rebasa? Del lado izquierdo. Son ciertas reglas que tenemos que seguir todos.
para mantener un orden, ¿no? ¿Qué pasa si el semáforo está en verde, avanzas, si está en rojo, te detienes? Si está en amarillo, se supone que te vas deteniendo para tener cuidado por si alguien viene del otro lado, pero mucha gente se lo toma como acelérale más para pasar, pero no es así. En comunicación, pues por eso tienen teles que son compatibles con ciertos formatos, por ejemplo HDMI, el mismo cable coaxial, audio video, etcétera. Eso al fin y al cabo es un protocolo. Debe ser compatible con esto, ¿no? Y en la sociedad, pues el clásico, ¿no? Si pasa una chica, pues respétala, no le digas una barbajanada, ni le vayas a agarrar una pompa o algo así, ¿no? Eso está mal. Eso es un protocolo de sociedad. Otro tipo de protocolo, si vas a llegar con alguien que no conoces, pues preséntate adecuadamente primero, ¿no? Es habla, yo soy tal persona, mucho gusto. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un protocolo. Son reglas para mantener una comunicación. Porque, ojo, hasta las cosas que no son habladas son comunicación. O sea, si tú vas en la calle y pasa alguien y no te saluda, pues es un tipo de comunicación. Es no deseo saludarte, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del modelo OSI. El modelo OSI, obviamente, llevó un grado de desarrollo. Entonces fue desarrollado por la ISO, por Organización Internacional para la Normalización en inglés. En el 77 se empezó a pensar y en el 84 ya se publicó la primera referencia al modelo OSI en la ISO 7498 y hasta la fecha es el mismo estándar el que marca cómo es el modelo OSI. Entonces, ¿esto qué es? Es un modelo dentro del cual todo lo que sea un estándar red puede ser desarrollado. Digo, a lo mejor ustedes, digo, y es comprensible que no lo sepan porque pues, es conocimiento más específico. No saben en qué modelo de capa de red estamos hoy. Hoy en día estamos en el modelo número 5, que se basa en el tipo de cable de Ethernet que manejamos. Está intentándose avanzar al modelo 6. El modelo base sigue siendo OSI. Lo único que cambia es la velocidad de transmisión que tenemos, ¿sale? Entonces, la idea es que este modelo se le da a los fabricantes y a los fabricantes sobre eso van mejorando sus tecnologías de red. Y obviamente pues esto ya depende de si se desarrolla la tecnología bajo un estándar propietario, o sea que es propiedad de alguien y ese alguien te lo puede vender al precio que decida adecuado, ya es tu bronca comprarlo o no comprarlo, o va a ser abierto, si vas a decidir generar algo y comentárselo a todos. La diferencia entre usar Office, que es de propietario, y OpenOffice, que es abierto, es muy similar, ¿no? Claro, aquí está hablando de tecnologías de red porque al fin y al cabo a veces hay tecnologías que sobreviven por ser abiertas. Por ejemplo, Linux, que es un sistema operativo, hace su base en que es abierto, ¿no? Y que cualquiera puede entrar y modificarlo y no tiene costo. Entonces mucha gente no usa Windows ni usa sistema operativo de Mac OS, y utiliza, en lugar de utilizar alguno de esos dos, utiliza Linux porque pues, se le hace más cómodo y es válido, totalmente válido. Ay, Dios, perdón. Llevaba muchas horas sentado, me tuve que acomodar tantito. Que me canso también, tengo muchas clases. Entonces, la idea es que tú presentas un conjunto de estándares que son compatibles con el módulo OSI y los demás deciden si los adoptan o no, ¿no? Sobre todo cuando son de propietario, porque cuando son de propietario tienen que pagarle al que lo creó para poder utilizarlo. Lo que pasó con el Blu-ray, bueno, vamos a analizar estos formatos, ¿no? Primero estuvo el cassette y había cassettes de los pequeños y había cassettes más grandes. Se quedaron los cassettes pequeños. Después hubo VHS, que era un tipo de cinta, y había cinta beta, que eran cintas más pequeñas. Se quedó el VHS. Después hubo CDs y una cosa que se llama Laserdisc, que era un discote como LP gigante, pero pues igual brillosito como los CDs y todo, que según le cabía más información, pero el CD era más cómodo, se quedó el CD. Después vino el DVD y el DVD de alta densidad, que esos pues como que convivieron, nada más que pues no todos los lectores de DVDs podían leer los DVDs de alta densidad, ¿no? Entonces cuando el DVD de alta densidad apenas se quería afianzar
Sony salió con su propuesta que era el Blu-ray. Y entonces dijo, esto es de propietario, pero ¿cómo le voy a hacer para que todos se pasen al Blu-ray? Y si es cierto, el Blu-ray en ese entonces era pues mucho mejor, ¿no? Que el DVD de alta densidad. De entrada, el DVD de alta densidad pues era lo doble de un DVD, ¿no? Entonces un DVD tenía 4.7, sí, creo que era 4.7 gigas. Sí, porque el CD tenía 700 megas. Fíjate que se me escapa cuánto tenía tamaño del DVD, del HDVD. Era HD DVD porque era High Density DVD. Ajá. El DVD tenía 4.7 gigas y el HD DVD se supone que tenía alrededor de 15 y los muy avanzados tenían hasta 45 gigabytes. Pero después Sony hizo su formato que era el Blu-ray que tenía alrededor de 50 gigas, entre 50 y 100. Entonces, pues era mucho más, ¿no? Era prácticamente lo doble. Desde el inicio, el HD tenía 15 y el otro tenía 50. Y cuando mejoró la tecnología del HD-DVD, el otro tenía 45, me parece que vimos, ¿no? Y el otro ya tenía 100, entonces siempre fue mejor. Pero pues obviamente uno tenía el respaldo de Microsoft y el otro tenía el respaldo de Sony. Entonces eran dos gigantes que estaban peleando y no sabían quién iba a ganar. Entonces Sony hizo una jugada muy magistral y dijo, ¿saben qué? Lo que hizo fue, creó el Play 3, que ha sido una de las consolas que más ha vendido en su historia, y dice, yo por cada Play 3 que cree voy a perder $10 por cada uno que venda. Y era cierto, ¿eh? Por cada Play 3 que vendió, perdió $10. Entonces, si vendió como 10 o 15 millones, pues imagínate, perdió $150 millones nada más en venderte un Play 3. Eso sí, el Play 3 era reproductor de Blu-ray, era consola y además navegaba en internet. Entonces, a raíz de eso, la gente obviamente se empezó a interesar más en el formato Blu-ray, porque los juegos de PlayStation 3 eran Blu-ray, y ya entonces la gente ya era consciente, porque podía meterle de entrada, traía de regalo una película en Blu-ray, y tú ponías una película en Blu-ray, y la diferencia entre un Blu-ray y un DVD es abismal, abismal. O sea, el Blu-ray se ve mejor, se ve mucho más claro, mucho más nítido que el DVD. Entonces, pues obviamente la gente se empezó a encariñar más con los Blu-rays. ¿Y qué pasó? Ganó Sony y se quedó, ¿no? Como un estándar. Y entonces ahí, para cada compañía que quería usar su estándar, pues le cobraba una cantidad de millones de dólares, ¿no? Entonces llegaba Toshiba y le decía, yo quiero hacer reproductores de Blu-ray. Sí, claro, te cuesta tanto tener el plano y el permiso de poder hacerlos, ¿no? Y ahí recuperó lo que perdió, ¿no? Es una jugada. Le salió. Entonces, bueno, al final lo que hace el modelo OSI, que es lo que estamos estudiando, es dividir los servicios y las funciones en capas, ¿no? Para que la comunicación sea más fácil y entendible. ¿Por qué en capas? Porque así reduce la complejidad, estandarizas cómo se van a ver las interfaces, facilitas la técnica modular, o sea, la técnica modular es facilitas cómo trabajar de una capa a la otra, aseguras la interoperabilidad de la tecnología, o sea, que de una capa a otra siga funcionando, acelera su evolución, porque solamente modificas la capa que te interesa y simplificas enseñanza y aprendizaje, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es más fácil de entenderlo si yo se los explico así, ¿no? Entonces, estas son las 7 capas del modelo OSI. La capa de aplicación, la de presentación, la de sesión, la de transporte, la de red, la de link de datos y la física. Y entonces cada una de estas tiene obviamente algo en lo que está centrada. Entonces la de aplicación hace procesos de red para las aplicaciones, la de presentación hace la representación de los datos, la de sesión la comunicación entre usuarios, la de transporte las conexiones de lado a lado, la de red las direcciones y el mejor camino para comunicarse,
el link de datos o el data link, el acceso a los medios, o sea, los datos que tenemos, y la física, la transmisión binaria, porque en computación todo son datos binarios. Recordemos que las computadoras solamente son aparatos que funcionan en base a encendido y apagado, y en ese sentido, pues solamente el 0, que es en binario 0 y 1, el 0 es apagado y el 1 es encendido. Entonces es transmisión de datos binarios. Entonces cada vez que usted escribe una letra, que le manda una carita a alguien, etcétera, eso en realidad son un montón de ceros y unos concatenados, ¿sale? Si quieren acordarse del modelo OSI, que son aplicación, presentación, transporte, network, red, la emisión de datos y física, pues pueden usar esta frase que es un mnemónico, que es: amando podemos ser totalmente ricos en felicidad. Para que se acuerden. Ah, sí, el orden es A, P, S, T, R, E, N. Y ya se acuerdan, ¿no? Entonces vamos a ver la primera. Siempre se empieza de hasta abajo. Entonces la primera, el piso de todo, es la capa física. Entonces aquí lo que hace es tomar un bit y mandarlo a través de un enlace físico, que puede ser cableado o wifi, ¿no? Entonces, ¿qué me marca la capa física? Las especificaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funcionales. El clásico. Cuando ustedes agarran un módem o un cargador de lo que sea, dice cuántos voltios aguanta. Siempre es más menos 5 voltios. Por eso, aunque por ejemplo, se supone que nosotros aquí en México manejamos 120 voltios en los contactos. Pero pues a veces varía, a veces baja un poco, a veces sube un poco. Y por eso los aparatos vienen preparados para al menos 125 voltios. Por si hay una subida de corriente. Obviamente, si se revuelve un transformador y les meten 1.000.000 de voltios, lo que le metan se va a quemar, ¿no? Entonces, pero más menos 5 voltios lo aguanta, ¿no? Una temporización de cambios de voltaje, o sea, cada cuánto varía. El esperado, la velocidad de datos físicos, la distancia de transmisión máximas y los conectores físicos, ¿sale? Aquí no hay mucho que manejar. Conector físico literal es el tipo de contacto que vas a usar. O el tipo de conector, si es el cable de red, por ejemplo, si es RJ45, etcétera, USB. La velocidad, si vas a manejar 100 megas, 1 giga, 10 megas. Bueno, esa es la física. Las palabras claves son señales y medio. O sea, esto habla de cables, de conectores, de voltajes, de tasas de datos, etcétera, ¿no? Luego la capa de enlace de datos, por eso es la E, enlace de datos. Capa de enlace le pueden decir incluso. Entonces, eso les da el tránsito de datos confiables a través del enlace físico. O sea, como quien dice, usa el enlace de la capa 1 para poder proporcionar el tránsito de datos. Entonces te habla de frames, o sea, de las tramas que vas a entregar, del direccionamiento físico, o sea, hacia dónde vas, de la topología de la red. ¿Qué es la topología de la red? La topología es cómo está conectado todo. O sea, si están todos conectados en un solo cableado, se llama serie. ¿Por qué? Porque se corta en medio. Todos los que están después del corte quedan incomunicados, ¿sale? O está la malla, que la malla es uno conectado con otro, y ese con otro, y ese con otro, y así. Y entonces si cortas a uno, pues realmente los demás siguen conectados. Está el anillo, en donde pues, es como el de serie, nada más que el primero se conecta al último, entonces tiendes a quedar conectado más fácilmente, pero pues obviamente a los que quedan al final, pues les toma más tiempo llegar al inicio, ¿no? Bueno, etcétera. La sincronización, o sea que cuando tú hablas realmente estén escuchando, y cuando a ti te hablan realmente puedas contestar, ¿no? La notificación de errores, pues cuando un mensaje no llega, que te diga, oye, no llegó. El control de flujo, qué tanto se mueve la información que estás ocupando o qué tanto se pierde, ¿no? Entonces, estoy checando mi tiempo, no porque no pueda ayudarles más de una hora a clase, sino porque siento que si no se les hace pesado. Por eso quiero no darles más de una hora. Entonces, las palabras claves en esto, las tramas, y el control de acceso al medio. Este es el que checa que el medio realmente sea accesible, ¿no? O sea, que realmente vayas a poder tener una comunicación. Y ya luego entra la capa de red. Entonces, en esta capa tienes dos sistemas que funcionan como un servidor, y aunque estén ubicados en redes totalmente distintas, pues pueden darse conectividad, ¿no? O sea, pueden enviarse un paquete de datos. Por ejemplo, cuando ustedes envían un mensaje de WhatsApp, es un paquete de datos.
Si ustedes aparte agregan un documento en eso, una foto, pues el paquete se vuelve más grande, ¿no? Un circuito virtual, por ejemplo, si yo tomo mi celular y abro, tomando el mismo ejemplo, y abro el WhatsApp y les quisiera enviar un mensaje a su grupo, de todas maneras, no podría, o de todas maneras parecería que se los mando directamente a ustedes, pero pues, no es realmente así, porque mi teléfono no está conectado al de ustedes, ¿sale? A ver, ¿qué tal el sonido? Ay, voy a contestar rápido. Dios. Listo. Disculpen. Entonces les decía. La idea es que pues tú tienes tu circuito virtual y aunque pareciera que yo les mandara el mensaje a ustedes y llegar a su grupo, pues obviamente esto no llega así de punto A a punto B, sino que va a un servidor, bueno, primero va a un servidor aquí en México, ese servidor se conecta a un servidor en otro lado del mundo, que es el que tiene a WhatsApp adentro, y ese WhatsApp, checa que si soy yo, hace por ahí una inscripción, dice sí es, y entonces ya pasa el mensaje, ¿no? Y para nosotros es una cuestión de milésima de segundo, pero es todo un camino, es un circuito virtual que se sigue, pero para nosotros es transparente, ¿no? Entonces, para esto es una ruta, una tabla de enrutamiento, o routing table, un protocolo de enrutamiento, que normalmente es TCP/IP, y se usa una dirección lógica, que es la dirección de su ordenador, que pues eso varía de país en país. Aquí en México se usa mucho el 192 punto cosas, pero pues dependiendo del país, pues varía, ¿no? Y por último, la fragmentación en subredes. Y esto es si es necesario que esa comunicación se dé en varios niveles, ¿sale? Entonces en este nivel las palabras clave son selección de ruta, o sea, cómo llegar de un punto al otro, y direccionamiento y enrutamiento. De ahí tenemos la capa de transporte, que lo que nos da es transferencia de datos confiable y transparente sobre la red, segmentos, data stream, datagrama, monitorear la conexión, sin conexión, control de flujo del origen, detección y recuperación de errores, segmentación y reensamble. O como quien dice, cuando te llegan los datos, parece sencillo decir mandar un hola, ¿no? Pero un hola está compuesto de 100010010001000, etcétera. ¿Y cómo te aseguras que de todos esos números que mandaste lleguen y te representa la palabra hola? ¿Por qué no te llega la palabra aló? ¿Por qué no te llega la palabra aol? O la con la H al final, o intermedia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se hace en la capa de transporte. Y obviamente depende mucho de si tu transferencia de datos está centrada en la conexión o en la sin conexión. Y esto no es como en WhatsApp, que tú lo mandas cuando tienes red y cuando ya tienes se manda. No, un protocolo no orientado a la conexión son protocolos que lo que tienen es que mandan el mensaje y en el momento en que pueda llegar, llegará. Y si no, pues no, ¿no? O sea, son protocolos centrados más en el envío del mensaje, no tanto en la recepción, ¿sale? O en la intercomunicación en vivo. De ahí obviamente hay detección y recuperación de errores de transporte. El clásico, si algo no llegó, te avisa que no llegó. Y por último la segmentación y reensamble. Al otro equipo le llega todo, pero pues ya cuando llega tú tienes una tabla de datos que te la envió la capa anterior, y al checar esa tabla ves cuál va primero, cuál va después, y construyes el mensaje. Y esto se oye muy complicado y lo es, pero para ustedes es transparente. Para mí también, ¿no? Yo cuando mando un mensaje no estoy pensando, ay, apenas se va a construir y eso. No, pues simplemente lo mando y llega en el acto. Porque las computadoras ahora ya son muy potentes, pero pues antes tenía que llegar, tenía que pensar y ay, y así. ¿Sale? Entonces, palabras clave: control de flujo confiable y corrección de errores. La capa de sesión, es
la que controla sesiones entre dos hosts. Entonces, ¿qué es una sesión? Es literalmente llegar y presentarte y decir, hola, yo soy A. Y el otro te conteste, hola, yo soy B. Esto no mandando ese mensaje, ¿no? Simplemente tu computadora se presenta con la otra. Y dicen, bueno, entonces si estás autorizado para mandar un mensaje, sí, tú también, perfecto, y ya empieza la comunicación, ¿sale? Entonces es el que maneja el diálogo, la conversación y la transferencia de datos. O sea, que esté utilizando protocolos adecuados entre ambos. Entonces la palabra clave de la capa de sesión, diálogo y conversaciones. La capa de presentación es la que nos... Esta es una que revisa la información que te llega de un sistema hasta el otro. Y la idea es que la revisa para que la información que te llega pues tenga un formato, tenga una estructura donde tu máquina la pueda entender, ¿sale? Entonces, si todo el formato está bien, si la firma está bien, si la estructura está bien, si hay datos por convertir y ya están convertidos, si la compresión de datos está bien, si la encripción está bien, entonces ya te lo presenta. Entonces la palabra clave en es el formato de datos común. Y por último, la última capa, pero no menos importante, la de aplicación. Esta es la que ve el usuario, esta es la única que ve el usuario, todo lo demás es transparente. Esta es la que checa los servicios de red que se le dan directamente a las aplicaciones del usuario. Entonces, este es el que ve la transferencia de archivos, el email, el telnet, las llamadas a través de IP, el procesador de palabras, disponibilidad de los potenciales servicios de comunicación, etcétera, ¿sale? Entonces, palabra clave en navegadores de web. Ah, sí, claro, y no lo puse ahí, pero pues es conveniente que lo sepan. Pues esta se checa a través de los navegadores web, como Chrome, como Edge, como Opera, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, aquí estamos mandando un mensaje de email. Aquí estamos enviando un mensaje de email y ese email está separado en datos. Esos datos tienen segmentos. Los segmentos y los datos se guardan dentro de un paquete y el paquete se manda dentro de un frame que es independiente del medio, o sea, no importa si es PC o Mac, y ya se mandan al final. Y cuando esto se descompone en bits, o sea, en ceros y unos, y al mandarse ya le llega a la nube, o sea, a la internet, y eso ya se manda a otra máquina, ¿sale? Entonces aquí es un ejemplo del encapsulamiento en esto. Entonces en el físico ya saben numeritos. El siguiente, pues todos los frames, todo el encabezado de datos, etcétera. En el siguiente ya pierdes los frames, ya nada más tienes el encapsulamiento entre el header y los datos. Después ya solo te quedan los puros datos. Y al final los streams de datos. Todo es par a par y en cada capa se comparten cosas diferentes. En la física bits, en la... ¿cómo se dice en español? Es que siempre digo data link. Bueno, en la data link, los frames. En el network, los paquetes. En el transporte, los segmentos. Y en sesión, presentación de aplicación, datos. ¿Sale? Y pues ya este es un resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, pues nada. Bueno, este es un laboratorio, pero esta realmente es su tarea. Es que si lo hubiéramos hecho en clase, sería un laboratorio para hacer en clase durante 20 minutos. Pero esta es su tarea de esta semana, es identificar las características de cada capa, terminología y dispositivos físicos que operan. O sea, que operan ustedes, que han usado. Y pues subírmelo, ¿no? En un trabajín. Sí se van a tardar como 20 minutos en hacerlo, pero pues bueno, vamos. Inténtenlo, que quede bien hecho. Después, bueno, esto no es parte de lo que íbamos a ver. Lo que pasa es que lo tenía, pero si daba tiempo, pero ya vi que no. Entonces, haga nada más esta actividad, identificar las características de cada capa, obviamente el modelo OSI, las tecnologías, los dispositivos físicos que operan. Me lo suben en un trabajito. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver rapidito la diferencia entre redes inalámbricas y redes cableadas. Obviamente, lo vamos a ver desde un punto de vista muy convencional, porque pues ustedes lo tienen que ver desde ese punto, no tan profesional y tan técnico. Entonces, la cobertura, la cableada está limitada en cuanto a espacios porque pues, obviamente el cable es más estorboso. Entonces, si el cable es más estorboso, pues ni modo que lo ande extendiendo por el piso de todos lados. Lo que se tiende a hacer mucho con esto es que se manda por el techo y así en canaletas. Pero pues obviamente estás limitado porque incluso el cable nada más tiene
hasta 100 metros de alcance, y si no, ahí se empieza a perder la señal, ¿sale? La inalámbrica tiene una cobertura amplia para la operación de cualquier espacio, nada más que obviamente hay limitantes, sobre todo aquí en México, que nuestras casas son muy muy resistentes. Si la pared es de piedra, obviamente las ondas les cuesta trabajo pasar, sobre todo si es 5G. Ventajas y desventajas: la 5G pues es más rápida, pero pues tiene menos ancho de banda, entonces le cuesta más trabajo pasar las paredes y cualquier material en general. Entonces sí tiene una cobertura amplia porque no está colgada por todos lados, pero pues existe el detalle de que, digo, a mucha gente le pasa, tiene una casa de 2 pisos y tiene el modem en el piso de abajo, en el de arriba no hay internet, o viceversa, ¿no? Los costos, en la cableada es más elevado agregar nuevos dispositivos a la red, porque pues al fin y al cabo hay que ponerlo, tiene que tener espacio físico. Y luego hay que ya sea perforar pared para que pase el cable, o sacarle un cable de otro lado, y todo representa un costo, ¿no? En general, la inalámbrica es más barata porque si incorporas un nuevo dispositivo a la red, pues simplemente se le da de alta y ya. Pero pues hay que tener en cuenta los costos iniciales, porque pues a veces llegan a ser mucho más amplios, ¿no? La integración, en la que hay una integración limitada para dispositivos, porque los dispositivos solamente se pueden conectar si tienen tarjeta de red y un cable para conectarse. En la inalámbrica hay integración ilimitada de dispositivos, porque pues básicamente cualquier dispositivo móvil trae una tecnología, una antena Wi-Fi, ¿no? Muchos relojes la traen, y zapatos, y digo, por mencionar las cosas que hace un par de años hubiera sido, pues no ridículo, pero raro que tuvieran todo esto, ¿no? El tiempo es, es más es más tardado implementar el cableado, porque pues hay que implementar el cableado, configurarlo, y además, mientras que en inalámbrica pues simplemente es la configuración, pero pues de un lado tiene que ser un diseño arquitectónico del cableado, porque pues al fin y al cabo es algo físico, y hay que ponerlo en algún lado: el diseño de topología de red, la instalación de equipos, el cableado, etcétera, y la configuración. Mientras que en la inalámbrica, pues solamente hay que diseñar la topología de red, hacerla y luego modificar la configuración, ¿no? La velocidad, aquí es donde gana, pero de calle, el cableado. Las velocidades de transmisión son rápidas. En el estándar 5 que tenemos 100 megabytes por segundo, aunque realmente hoy en día, que todavía no se populariza, pero la versión 6 del cableado Ethernet ya no son 100 megabytes por segundo, ya es 1 gigabyte por segundo. Y de hecho en las versiones más nuevas hasta 10 gigabytes por segundo. Imagínense eso, ¿no? O sea, pasar un archivo o pasar una carpeta de 40 a 45 gigas en tan solo 4 segundos. ¿Imaginan? Pasar una carpeta de 40 gigas en 4 segundos. La inalámbrica en general es una velocidad de transmisión más lenta. En el estándar 5 que tenían era igual 10 megabytes por segundo. Ahorita es el estándar 6 y son hasta 100 megabytes por segundo. Aunque sea hasta es muy relativo, nunca se alcanza el de 100. En el de cable sí, pero en el de Wi-Fi, como depende de muchos factores y demás, nunca se alcanza el de 100. Pero en la nueva versión 5 se pueden alcanzar hasta 95, 96, ¿no? La seguridad, el cableado es más seguro, porque pues, obviamente para llegar del punto A al punto B hay que pasar por el cable. Mientras en la inalámbrica pues sí hay más inseguridad al transferir datos. Por ejemplo, las amenazas, típico caso que les hablan y dicen: te voy a cortar en pedacitos si no me das $1,000,000. Ese tipo de cosas, ¿no? De hacer las amenazas a las personas, las amenazas lógicas. Y la recomendación es que no haya restricciones de medidas preventivas, porque pues, al fin y al cabo, si no tienes nadie que navegue en tu red, ¿para qué quieres tu red? Bueno, la interferencia. En la cableada es muy normal que no ocurra ningún tipo de interferencia. Sin embargo, en la inalámbrica sí llega a pasar, ¿no? Creo que a todo el mundo le ha pasado que le hablan por teléfono y no era para ustedes. Le dicen que ya no es y no vuelven a llamar, pues porque se dieron cuenta que por eso se habían cruzado la línea, ¿no? Entonces, pues mejor piden disculpas y se acaba. Y bueno, ahí está la webografía. Sí nos dio tiempo perfecto de acabar con todo. Ya les dije su actividad ahorita como a la mitad como hace 10-15 minutos en la grabación. Entonces, por favor, la hacen. Es ligera. Esta unidad realmente es muy, muy tranquila, pero pues tienen que echarle ganas. Entonces, por favor, cumplan todo.
Me preguntaban algunos compañeros en puntos distintos de la semana si todavía podían subirse actividades retrasadas. Les dije que sí, pero que obviamente estaban penalizadas, que no contaban lo mismo. Pero sí, si quieren subir alguna actividad, todavía esta semana pueden, para que se las tomen en cuenta, pero me tienen que avisar que las subieron porque no soy adivino. Tengo que ver, ¿sale? Bueno, sin más, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Y bueno, voy a tener mi grabación. Este es mi programa, el OBS, para grabar. Cuídense mucho, tengan bonita semana. Hasta pronto.